Hey amigos, ¿cómo están? Pues sean todos ustedes bienvenidos a la temporada 2 de Dialéctica Podcast. Ya iniciamos una nueva temporada y estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes por la atención que han prestado a este proyecto. Esta temporada 2 queremos que se caracterice justamente por tener invitados en nuestra mesa que se puedan agregar a la charla, a la plática y que juntos podamos llevar diferentes realidades a la luz de la palabra. Quédate con nosotros, seguramente ya leíste el título de este episodio. Estaremos hablando acerca de la muerte y el duelo. Este es el episodio 11 de Dialéctica Podcast. Y antes de avanzar más, me gustaría invitarte a que nos puedas seguir en todas nuestras plataformas, en todas nuestras redes sociales como Dialéctica Podcast. Por favor, síguenos, dale un like, no sé, lo que puedas hacer en las plataformas que tenemos, hazlo para que eso nos ayude bastante. Y también, ¿qué te parece si antes de que sigas escuchando este episodio nos puedes ayudar compartiendo este episodio número 11 en cualquiera de tus redes sociales? Esto también nos ayuda bastante. También puedes compartir las mejores frases del aprendizaje que se te quede al final, pero por favor ayúdanos a que más personas puedan escuchar este episodio o los highlights que presentamos también en las diferentes redes sociales. Muchas gracias, vamos y comenzamos. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre lo hacemos, me gustaría comenzar presentando a las personas que estaremos, a grandes amigos que como cada lunes nos acompañan. Y a mi izquierda tengo a Arthur Delgado. Amigo, ¿cómo estás? Hola, qué gusto estar con ustedes haciendo este nuevo episodio y en una nueva temporada de podcast, Dialéctica Podcast. Así que muy contento y pues muy interesado en el tema que está sobre la mesa. Así es. A darle. Muy bien, amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Pues bien contento de estar aquí en la temporada número 2. Creo que no lo habíamos a lo mejor en algún tiempo visto así, pero ya llegamos hasta acá y queremos llegar más allá. Así y es. También bien interesado por el tema que hoy veremos y nuestra invitada especial. Así es, estamos muy emocionados. Luis Serna no pudo estar con nosotros. Añorábamos tanto este episodio, estamos muy emocionados, estamos nerviosos, estamos muy contentos, pero Luis Serna no va a poder estar el día de hoy, así es que le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que para el episodio número 12 esté ya con nosotros. Y bueno, pues el día de hoy tenemos con nosotros a Sulamit Paredes Aguirre. Sula, ¿cómo estás? Hola muchachos, muy bien, gracias a Dios. Me siento muy privilegiada de acompañarles y honrada por esta invitación. Nosotros estamos igualmente honrados y bueno, estábamos buscando algunos títulos con el cual te pudiéramos presentar, pero la verdad es que podemos resumir que eres una bendición para nuestra generación, gracias. Para nuestra iglesia, una maestra de la palabra, es madre, bueno, madre de familia, no madre religiosa, es madre de familia y bueno, tantas cosas. Sula, en verdad, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, muchachos. Y poder dar inicio a esta segunda temporada. La muerte y el duelo es el tema que estaremos poniendo sobre la mesa. Y bueno, la verdad es que estos dos conceptos desde hace un año y hasta el día de hoy se han hecho cada vez más y más comunes en la vida y en las conversaciones de las personas alrededor de todo el mundo, ¿verdad? La pandemia ocasionada por el coronavirus nos recordó lo instantáneas que pueden ser nuestras vidas y el verdadero valor que existe en el tiempo que pasamos rodeado de las personas a las que más amamos. Al día de hoy, en el mundo han muerto alrededor de 2.6 millones de personas y solamente en nuestro país, aproximadamente, al día de hoy, la cifra está en 143,000 personas. 143,000 personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Lamentablemente esta cifra pues seguirá creciendo y cada vez más personas tendrán que enfrentar la muerte de un ser querido. Justamente el día de hoy en la mañana nos enteramos de que el abuelo de mi esposa pues ha partido a la presencia de Dios y
hay tantos sentimientos encontrados, tantas emociones. Sí, creo que la muerte es un tema que es constante, ¿no? Lo vemos diariamente, continuamente. Y bueno, ¿no? Hablando de algunas cosmovisiones culturales en cuestión de cómo ven a la muerte, existen muchas, ¿no? Existen, por ejemplo, ahorita estoy recordando los hinduistas. Hace 2 años, poquito más de 2 años, tuve la oportunidad de estar en India y me tocó pasar por el río Ganges. Y ahí, si tú sabes, si a lo mejor buscas un poquito ahí de la cultura de los indios, te darás cuenta que en ese río las personas avientan allá a sus muertos. Así, físicamente, incluso el río está totalmente sucio. Incluso gente de ahí se lava, se lava. Si quiere un milagro, ahí va y se lava. Si quiere alguna sanidad, ahí van y se lavan. Pero algo importante que los hinduistas creen es que después de la muerte llega la reencarnación. Ellos toman, por eso ellos no matan a sus vacas ni a algunos animales, porque las personas reencarnan en algún animal o incluso en otras personas, ¿no? Incluso dicen que ellos agilizan el trámite de ¿cómo se llama? De velarlo, el funeral y todo esto, porque ya quieren que su alma pase al siguiente paso y que su cuerpo pues ya ahí se quede, ¿no? Incluso ponen una vela en su cabeza diciendo que van guiando el alma. Y dependiendo de lo que hayas hecho aquí en la tierra, entonces podrás tomar algún cuerpo, a lo mejor de alguna otra. Existen muchas castas allá también. Existen castas, allá hay un nivel de personas, ¿no? La más baja son los Dalí, los más altos son los Branham y todo eso. Entonces, dependiendo qué casta tú estés, es el tipo de reencarnación que tú vas a tener. O sea, ¿no hay posibilidad de que, según su creencia, reencarnen en una casta mejor? No puede. Tiene que ser, si es de las más pobres, le va a tocar a lo mejor en una rata, ¿no? En una rata está el templo de las ratas. Y dice que no las matan porque puede ser un tío o algún familiar que está aquí para cumplir con algunas cosas que no cumplió en su vida. Pues historias como estas hay bastantes. Zula, sabemos que si de algo sabes o algo te gusta enseñar o algo te apasiona enseñar, es sobre la cultura griega y queríamos que a lo mejor nos pudieras platicar un poquito acerca de la cosmovisión de la muerte en la cultura griega. Algunos detalles que quizá podamos sobresaltar. Bueno, ellos pensaban, o la idea que ellos tenían de la muerte era totalmente mitológica. Totalmente mitológica, alejada de lo que conocemos que dice la Biblia. Así que ellos decían que la persona en cuanto moría y pasaba a un inframundo, a un lugar donde reinaba Hades, que es el dios de la muerte para los griegos, y que las personas familiares tenían que poner una moneda debajo de la lengua del difunto o 2 moneditas, una en cada ojo, para que eso fuera una especie de cuota que le daban a un barquero para que los guiara por el río y los llevara al inframundo. Entonces, bueno, son totalmente mitológicas las ideas. Ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en lo que nos enseña la Biblia. Entonces es bien diferente. Sí. Y de manera local también tenemos en México ciertas características en la cosmovisión que tradicionalmente tienen las personas, pero creo que algo que caracteriza a diferentes cosmovisiones es como la necesidad de que exista un puente entre el ser humano que ha muerto y su llegada al destino, ¿verdad? Ayer estaba compartiendo en un estudio bíblico de matrimonios y les platicaba que muchas veces las personas en su desesperación y en su rollo emocional, cuando vas a oficiar un velorio o algo así, hay quien te dice, ¿puedes orar por la persona? No tanto con la finalidad de que resuciten y de que vuelva a la vida, sino porque existe esa creencia de que necesitan un intercesor que quizá, bueno, en este caso el barquero, ¿verdad? Que los podía llevar a su destino.
Y creo que esa es una de las características que tiene la cosmovisión cultural hacia la muerte en México. Y tantas estas otras cosas, la honra quizá o la celebración de los difuntos y todo esto. ¿Dónde crees, Zula, que surja esta necesidad en el corazón de las personas? O más bien, ¿por qué crees que se dé esta necesidad en el corazón de las personas de creer que se le tiene que dar un acompañamiento a la persona que ha muerto? Pues básicamente es la ignorancia. La ignorancia de lo que dice la Biblia. Entonces, las personas que no conocen las promesas que Jesucristo nos hizo acerca de la resurrección, ellos sienten la necesidad de ayudar a que el alma de la persona que murió vaya a un buen lugar, y por eso hay la idea de que hay que hacerles misas, hay que hacerles rezos para interceder ante Dios a favor de la persona que murió, sobre todo si saben que ese familiar no tenía buena relación con Dios o que fue no una vida agradable delante del Señor. Entonces la familia tiene esa necesidad de hacer, bueno, hay que hacer algo para que su alma sí descanse, claro, para que su alma sí llegue al cielo, para que su alma esté bien delante de Dios, y eso lo hacemos por medio de los rezos, de las misas, de los novenarios, etcétera. Pero eso está originado en la Iglesia Católica. Sí, y creo que quizá la palabra se escuche muy fuerte, pero creo que radica en la ignorancia. Y yo creo que muchas veces, amigo, no sé tú qué pienses, pero el hecho de tener la verdad acerca de este tema te ahorra incluso mucho sentimiento de estrés, ansiedad, desesperación, angustia. ¿Sí me explico? ¿Qué opinas acerca de esto? Que personas que aman a Cristo suelen ser más consolables, pueden recibir más el consuelo de parte de Dios. Por dos grandes razones. Uno, viven un presente con Cristo, o sea, viven una realidad presente con Cristo, la presencia de Dios la experimentan a diario, o al menos están en una vida en relación con Dios. Sí. Eso es muy importante. Y segundo, tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces sabemos, porque lo conocemos bíblicamente, que la persona está en la presencia de Dios, ya no está sufriendo más. Entonces, independientemente de la manera que muera, independientemente de eso, ¿no? Entonces lo vemos ahí y vemos que la gente que no experimenta una vida con Cristo en este mundo o en este presente, en su presente con vida, le cuesta mucho trabajo. O sea, hay mucho dolor, hay mucho remordimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay una esperanza, no tienen una esperanza viva en sus vidas. Sí. Entonces, esto hace mucho la diferencia. Ahora, estás hablando de personas que están en Cristo, pero si uno de los retos que yo he enfrentado en esta temporada, cuando me ha tocado consolar, dar una consejería o algo con una persona que ha perdido un ser querido, el verdadero reto para mí ha sido dar una respuesta a aquellas personas que no tenía su familiar una relación con Cristo. Porque acá podemos decir, bueno, se encuentra en un lugar descansando, el Señor lo ha recibido. Pero, por ejemplo, Zula, ¿qué nos aconsejas en este caso? ¿Cómo podemos ser ni tan fríos ni tan directos cuando se trata de que sabemos que a lo mejor ha sido una persona que vivió en pecado y que, pues a lo mejor aparentemente nosotros creemos y sabemos que esa persona no está descansando con Dios? ¿Cuáles son las palabras o lo que podemos usar para ser más correctos? Bueno, tenemos que recordar que Dios es misericordioso. Y podemos pensar que en los últimos segundos de vida o minutos de vida de esa persona que está agonizando, esa persona se da cuenta que ya no le queda más tiempo. Sí. Entonces puede ponerse a cuentas con Dios. Y la Biblia nos enseña que si alguien le pide perdón a Dios totalmente arrepentido, claro que Dios lo perdona. Claro. No sabemos qué puede suceder así. Puede ser el criminal peor que tú te imagines, pero si en sus últimos segundos de vida clama a Dios y le dice, Señor, perdóname, es suficiente. Claro. Un ejemplo claro lo tenemos cuando Jesús estaba crucificado y a un lado hubo un ladrón que simplemente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí. ¿Recuerdan qué le contestó Jesús? Hoy
estarás conmigo en el paraíso. Así No es. fue necesario que tuviera misas, que tuviera novenarios, que diera diezmos, que fuera a la célula, que fuera a las reuniones, que diera ofrendas. Sí. No, el corazón es lo que a Dios le interesa. Y Dios ve la intención que tiene esa persona y Dios la perdona. Claro que sí. Quizá ahí el siguiente paso sería animar a las personas a descansar, a que en este momento no vas a saberlo, sino a que llegues a la presencia de Dios. Entonces te darás cuenta si esa persona alcanzó la misericordia de Dios por el arrepentimiento de pecados. Y una de las historias que tradicionalmente nos sirven también para ilustrar esto es el caso de Judas, ¿verdad? ¿Dónde estará? ¿Será que él tomó los últimos segundos de vida, de aliento, para poder arrepentirse? Eso solamente lo sabremos cuando lleguemos a la presencia de Dios. Sí, y con esto, bueno, obviamente las personas que ya partieron de este mundo, bueno, obviamente no nos están escuchando, pero yo quiero preguntar a la mesa y más intencionalmente a Zula, ¿se debe o se puede estar preparado para partir de este mundo? O sea, Debemos estar preparados, sobre todo los cristianos. Debemos estar conscientes que la muerte es parte de nuestro proceso de vida. Desde que el pecado entró a este mundo, que Dios no quería que sucediera, pero pues sucedió por el pecado de Adán y Eva, entró la muerte, así nos dice claramente la Biblia. Así que la muerte es parte del proceso de vida. ¿Cuál es el proceso? Nacer, crecer y morir. A veces reproducirse, no necesariamente reproducirse, pero sí morir, crecer, nacer, crecer y morir. Así es. Eso es. Así que debemos estar preparados todos los días de nuestra vida, porque no tenemos la seguridad de cuándo nos va a llamar Dios a su presencia. Claro. ¿Sí? Puede ser por el COVID, por un accidente, por tantas cosas. Como mencionaba Jorge, la vida es muy frágil, muy frágil, y debemos estar bien conscientes de eso. Sí, creo que eso es importante, ¿no? Estar preparados. Y yo creo que la mayoría de dudas o miedo a enfrentar la muerte, incluso hay otras culturas, ¿no? Que creen que después de morir la persona, el espíritu anda rondando aquí en el mundo, por ejemplo, los panteístas, ¿no? Que creen eso y que tratan de resolver asuntos. ¿Por qué? Sí. Porque no se prepararon para esto. Claro. Tuvieron más miedo a enfrentarlo, ¿no? Es la naturaleza del hombre. Oye, y creo que es algo que podemos poner sobre la mesa muy rápido. A mí hace poquito me tocó recibir una llamada de una familia. Habíamos ido a oficiar un velorio, perdón. Y entonces esta familia nos buscó porque al parecer en la casa estaban sucediendo cosas paranormales, ¿verdad? Y tenían pruebas, ¿verdad? Yo soy medio escéptico. Y incluso saliendo de un episodio analizábamos lo que nos estaban enviando. Y pues sí, o sea, parecían bastante real claras. lo que estaban viviendo. Y bueno, nosotros obviamente les guiamos, les enseñamos, pero hay muchas personas, Zula, que creen en esto. Aunque a lo mejor no se declaran a sí mismas como personas panteístas o con la creencia del panteísmo, pero hay personas que viven creyendo que los muertos pueden convivir con nosotros. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿O cómo los podemos llevar a un mejor entendimiento en base a lo que la palabra ha dejado? Bueno, la Biblia es muy clara en esto. En Lucas 16, el Señor Jesús relató algo que nos enseña que cuando una persona muere, enseguida que la persona muere, recibe una especie de juicio pequeño, podríamos decir, para que su alma sea llevada a un lugar como un paraíso de tranquilidad o un lugar de tormento. Eso es inmediato. No está hablando de la resurrección del cuerpo, sino del alma de las personas. Entonces, en cuanto mueren, Jesús enseñó claramente que no pueden salir de donde Dios ya les asignó un lugar. Ahora, sí suceden cosas raras, sí, pero son demonios. No es el alma de las personas la que anda moviendo muebles o prendiendo luces o encendiendo la televisión o saliendo moviendo objetos.
saliendo en fotos, exacto. No es el alma de las personas que ya murieron, porque el Señor Jesús lo enseñó muy claramente. Una vez que mueren, Dios les asigna un lugar y no pueden salir de donde están. Sí andan aquí demonios atormentando a la gente y tratando de causar temor y que la gente se enganche en eso y empiece a buscar ayuda, entre comillas, con los hechiceros, con los que te hacen limpias, con los que van y le hacen una barrida a tu casa y dan talismanes que para que descanse el alma de la persona que murió. Pero es falso que el alma ande penando. Y creo que eso termina anclando y estacionando más a las personas, porque viene a ser una mezcla de emociones. Ya no nada más es el duelo por el que están atravesando, sino que estas múltiples controversias que el diablo les pone sobre la mesa, que ellos le otorgan credibilidad, y entonces después te encuentras con que el duelo que a lo mejor pudo haber sido de menor tiempo, se extiende bastante porque hay muchas cosas que vienen a atormentar el corazón de las personas. Sí. O sea, la Biblia lo llama el príncipe de las mentiras, ¿no? A Satanás. Entonces, obviamente, al ver el dolor de la persona, busca traer mentira, busca traer duda y personifica en la persona, ¿no? Se personifica en la persona que los familiares pierden. Entonces, trata de engañar. Y Satanás siempre ha buscado separarnos de Dios, sabiendo que si tenemos una pérdida, el dolor puede ser sanado a medida que nosotros nos acercamos a Dios, pero Satanás busca separarnos y busca mentirnos, ¿no? Busca mentirle al ser humano. Sí, claro. Y bueno, hablamos acerca de si debemos de estar preparados para partir de este mundo. Ya concluimos que sí. Pero creo que en medio de esa respuesta también hay muchas emociones, Zula, que vienen dentro de nosotros. Incluso, por ejemplo, mi mamá, ¿verdad? Y parte de mi familia, de mis generaciones, tiene una relación bastante extraña, por así decirlo, con el sentimiento de morir. No he conocido al día de hoy alguna persona que diga, a mí me encantaría morir, ¿verdad? No sé, me gustaría que sucediera. Pero sí creo que hay personas que lo logran concebir en diferentes niveles, quizá unos con más paz, pero a otros viene a ser un tormento el hecho de pensar en que un día no van a estar en este mundo. ¿Será que Dios nos puede otorgar alguna herramienta para poder hacer que ese pensamiento no venga a lastimarnos tanto, el de que un día vamos a partir? Sí, mira, entre más conocimiento tenemos de las promesas que Jesucristo nos ha dado y que están en la Biblia, entre más conocimiento tengamos de esas promesas y de lo hermoso que será estar en su presencia, se va disipando ese temor. El temor a la muerte es algo natural desde que entró el pecado al mundo, porque nadie ha regresado de estar ahí en la presencia del Señor y decir, miren, es real y es verdaderamente muy bonito lo que hay allá con el Señor. Pero tenemos la Biblia. El Señor Jesús muy claramente dijo, el que esté muerto, si cree en mí, morirá. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importa que esté muerto, yo les voy a hablar y su cuerpo va a resucitar. Son promesas del Señor Jesús. Claro. Entonces tenemos que aferrarnos a esa promesa de que lo que nos espera allá por su misericordia es mucho mejor que lo que tenemos aquí. Y es la manera, Jorge, de ir disipando el temor que de forma natural tenemos a la muerte. Sí, creo que es una de las formas favoritas del diablo de atacar a las personas que tienen este estrés, este temor por la muerte. La incertidumbre. Claro. Y a veces hay otros extremos y otras emociones, ¿no? Por ejemplo, la gente que dice, vida solo hay una. O sea, dale, o sea, y hay dos extremos, o la desperdicias o la valoras. Entonces, esto es bien importante. ¿Cómo podemos, qué podremos hablar a esas personas, Zula? Sí, Pablo también lo menciona, porque dice que las personas pensaban, pues como no hay resurrección, comamos y vivamos, bebamos, disfrutemos, déle vuelo a la hilacha, como decimos aquí en México, que porque al fin y al cabo se acaba todo en la tumba. O de algo moriremos. Pero eso es falso, porque la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos vamos a darle cuentas a Dios. Así que por eso Pablo nos recomienda, y al final de 1 Corintios 15,
al final dice, miren, trabajemos para el Señor, porque vamos a tener recompensa, no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a cosecharlo, dice en Gálatas. Pero aquí a los Corintios, él les remarcaba, vamos a presentarnos delante de Dios y le vamos a dar cuentas. Así que vivamos todo lo que Dios nos permita vivir para la gloria de Dios. No importa que tú estés lavando los platos, así puedes hacerlo con tal gozo, de tal manera que estar lavando los platos sea para la gloria de Dios. Si estás en una oficina, si eres un gran presidente ejecutivo de una empresa, puedes dirigir tu empresa de tal manera que glorifique a Dios. Yo creo que así es como debemos vivir nuestra vida. Sí, y creo que hay otro dilema que también está en el corazón de las personas, es ¿por qué unos se van y otros se quedan? O cuando hablamos de fruto, por ejemplo, ¿por qué este ser querido que tanto amaba a las personas, que tan bueno era con todos los demás, el Señor tomó la decisión de llevárselo? ¿Y por qué esta persona que está llena de maldad, pareciera que hasta como que se salva, ¿verdad?, constantemente? ¿Qué se les ocurre? Y esa es una pregunta abierta que quizá pueden responder. ¿Qué le podemos responder a las personas que tienen ese dilema? ¿Por qué unos parten? ¿Por qué otros se quedan? ¿Por qué, si Dios es justo, entonces no practica su justicia en medio de esta situación? ¿Qué le podríamos decir a las personas que tienen este dilema? Bueno, ahí nos estamos metiendo a materia de soberanía de Dios. O sea, eso es algo que está totalmente fuera de nuestro control. Sí, hablando acerca de la desesperanza y del miedo a la muerte, lo primero que debemos de dejar a un lado es el control de la vida. O sea, una cosa es cuidarnos, una cosa es atendernos y todo esto, pero otra cosa es tener un deseo muy fuerte por controlar mi vida. Entonces, y por controlarme de liberarlo de la muerte. Es Dios quien cuida de nosotros. O sea, la realidad final y profunda es esa. El fundamento de nuestra vida es Cristo y Él es el que cuida de nosotros. Y esa pregunta obviamente está totalmente en las manos y en la soberanía de Dios. Claro. O sea, en la inteligencia de Dios. Sí, mira, la Biblia nos enseña que todos los seres humanos tenemos que morir. Y también nos enseña que tenemos un límite. Dios conoce cuál es nuestro límite para todos. Pero la Biblia también nos enseña que Dios no quiere que la gente se pierda. Entonces, la gente que decimos, es que es tan malo, ya debería de morirse, eso decimos nosotros, pero Dios no quiere la muerte de los pecadores. Así que podemos pensar que Dios les está dando oportunidad de arrepentirse. Buenísimo. Y ahí está el reto para nosotros, de enseñarle a la gente que hay salvación en Cristo. Así que esos malos, muy malos que vemos, Dios los quiere en el cielo también, y Cristo murió por ellos. Entonces el Señor no quiere que se pierdan, y quizá Dios les está dando, o más bien Dios les está dando oportunidad de conocerle y de arrepentirse. Sí. Y esa es quizá también, bueno, la Biblia dice, ¿no?, que una de las razones por las cuales Jesús no ha vuelto es porque quiere que la mayoría de las personas puedan disfrutar de su salvación. Pero fíjate que nunca lo había pensado de esa manera, pero creo que a veces hasta en ese punto somos demasiado egoístas. Sí. ¿Verdad? Somos bastante egoístas y pensamos únicamente nosotros, pero no lo estamos viendo como una oportunidad para que las demás personas alcancen la misericordia, a conocer el amor de Dios. Y creo que nosotros somos encargados de repartir semillas, o sea, de poder ir sembrando en cualquier corazón que Dios nos permita tener enfrente y creer lo que dice la palabra, que la semilla no volverá vacía. Amén. Sí, así es. Mira, sucede, por ejemplo, en este tiempo, gente que está enferma, que están graves, y yo entiendo que pidamos oración por esas personas, está bien, ¿verdad? Algún familiar, algún amigo, algún conocido, ¿verdad? Que está grave, que su oxigenación está menguando muchísimo, etcétera. Y a veces pedimos oración, pero nos olvidamos de lo más importante, que es compartirle el mensaje de Jesús. Así es. Sí. O sea, porque esa persona, pues no es que uno sea malo ni sea feo, pero la verdad es que está acabando su vida, se está acabando su oxígeno, se está acabando su vida,
en esta vida. Física. Entonces, Sí. necesitamos con urgencia, ¿verdad? Sí orar y decir, pero sobre todo, Señor, necesitas salvar a esta persona, y cada persona necesita reconocer a Cristo. Entonces, en medio de este sentimiento de esta conciencia de se está acabando mi vida. Sí, y creo que hay un interés de Dios por las almas, ¿no? Claro. Es por Claro. eso que Dios nos mandó a llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que después de la muerte hay una vida eterna, ¿no? Y creo que a veces el ser humano está, al preguntar esto, ¿no? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Está justificando sus hechos, ¿no? Como decías, de una manera egoísta. El sábado tuve la oportunidad de ir a orar por 2 personas ya adultas que están pasando por COVID, y ellos tenían miedo, ¿no? Y los estaba ahí escuchando, y yo les estaba dando un mensaje de ánimo, ustedes pueden, van a salir de esta. Pero en ese momento dije, ¿qué mensaje quiero dejarles? Y les empecé a hablar de, está bien, a lo mejor van a llegar a enfrentar la muerte, el proceso de la muerte. Pero si ustedes están con Cristo Jesús, van a disfrutar el tiempo que les queda de una manera que Dios quiere que lo hagan. Y cuando llegue ese momento de pasar a la muerte, se van a encontrar con aquel que siguieron todos sus últimos días, ¿no? A veces es difícil hablarlo y tenemos miedo, como cristianos decimos, es que es difícil, ¿no? Mejor les hablamos de una vida en la cual puede cambiar su forma de vivir, puede ser, está bien, pero Jesús hablaba de la resurrección, habló de la muerte muchísimas veces. Sí. Y creo que hoy en día tenemos la plataforma correcta para poder dar este mensaje, ¿no? Sí, es Ahora el ambiente sí. propicio ahorita. Sí. Sí. Ideal. Mira, quiero leer aquí en Ezequiel Sí. 18:23, dice, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y tengan vida eterna. Entonces el Señor quiere que todos se arrepientan, Jorge. Así es. Todos vayan a su presencia. Uno de los momentos que quizá a lo largo de esta pandemia que quizá se va a quedar marcado ha sido justamente la partida de Efraín, tu esposo, Zula. Sí. Y bueno, es indudable no tocar este tema, pero nos gustaría que nos contaras un poquito de, con toda esta sabiduría que el Señor te ha dado de la palabra, ¿cuáles fueron las características que tuvieron estos momentos y que quizá te ayudaron a que poco a poco puedas ir fortaleciendo tu vida después de esta pérdida? No es fácil hablar de eso porque fue totalmente inesperado, Jorge. Efraín no tenía COVID, así que nos dijeron los médicos no tiene COVID, él no está enfermo de eso, pero su corazón falló. Su corazón es lo que se detuvo. Él no tuvo una muerte agónica, ¿no? Fue una muerte bonita, podríamos decir. Solamente dio un suspiro y dejó de respirar. Pero él presentía, porque él nos dijo palabras hermosas, bendijo nuestra vida, bendijo la vida de mis hijas, mi vida, y sus últimas palabras fueron: Dios sabe lo que hace. Dios es soberano. Fue lo último que nos dijo. Así que eso me dio consuelo, pensar, no fue un descuido mío o descuido de mis hijas de que no atendimos a mi esposo. Dios quería llevarse a Efraín. Eso. Y pensar que él está en la presencia de Dios es muy reconfortante para mí, saber que Dios le evitó no sé qué cosas de vivir en este mundo, que Dios tiene planes para mí, no sé cuáles, pero estoy dispuesta a que Dios me muestre qué quiere que yo haga mientras esté aquí. Mientras Dios no me muestre otra cosa, haré las cosas para la gloria de Él, como te decía. Pero pensar que Efraín está en la presencia de Dios, eso es muy reconfortante. Pensar que Dios tiene todo bajo control, eso me da mucha tranquilidad, Jorge. Y yo eso animo a las personas que piensen que Dios está en el trono y Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Sí. Dice la palabra de Dios que para los que amamos
lo amamos a Él, todas las cosas cooperan para bien. Sí, así es. Y creo que por tus palabras es algo a lo que estás anclado intencionalmente, sabiendo que el Señor va a tener una respuesta y vas a encontrar un porqué del propósito. Sí. Algunas cosas prácticas, Zula, que a lo mejor tú hayas experimentado de manera personal en este tiempo y que te han ayudado a poder vivir el duelo de manera correcta y de la manera en la cual Dios quiera que lo vivas, porque muchas personas creen incluso que estar pasando por un momento de duelo es incorrecto, pero creo que es algo natural. Es natural. Y bíblico. Sí, es bíblico. Pues mira, primero llorar. Lloré como nunca, pero eso me acercó mucho a Dios y pude experimentar su abrazo, su presencia, experimentar el cariño de todos los hermanos de la iglesia que estaban orando por nosotras y estar conscientes de la fragilidad de la vida como nunca antes y estar dispuesta y decirle: Señor, cuando tú quieras puedes recogerme, cuando tú quieras, y mientras tanto hago las cosas para tu gloria. Eso es muy importante, que aceptemos que la muerte es parte de nuestro proceso de vida en esta tierra, que no nos aferremos, nada más que la cultura hedonista en la que hemos vivido nos ha impedido darnos cuenta de que el sufrimiento es parte de la vida. Desde que entró el pecado al mundo, el sufrimiento es parte de la vida, pero la cultura nos enseña que solamente debemos disfrutar y gozar y estar contentos de todo y encontrar diversión en todo. No es bíblica esa manera de pensar, sino que reconocer que el sufrimiento es parte de nuestra vida. El Señor Jesús sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Él no vivió una vida de puras comodidades o como decimos, como en un lecho de rosas. No, sí. Él vino a vivir como los humanos y sufrió igual que los humanos. Así que la muerte es parte del sufrimiento, de la vida. Eso es lo primero. Segundo, dedicar nuestra vida para la gloria de Dios. Y tercero, estar preparados, porque en cualquier momento Dios nos puede llamar a su presencia, por enfermedad COVID o por lo que sea, pero en cualquier momento Dios nos puede llamar y tenemos que estar listos. Sí, y abrazar a Jesús como nuestra esperanza. Claro. Sí. Todos quisiéramos, mucha gente quisiéramos la vacuna, pero nuestra mayor esperanza está en Jesús. Así es. Porque mucha gente que ya murió de esto no pudo tener la vacuna, pero su esperanza estaba en Jesús. Así que poder abrazar nuestra esperanza mayor, ¿no? Y creo que te preguntarás por qué creer en esta parte, ¿no? ¿Por qué creer en la muerte desde el punto bíblico? Y creo que lo veo muy, muy completo en lo que Jesús dijo en su palabra, ¿no? Y me pongo a pensar en algunos dioses que la gente sigue, algunos pensamientos acerca de la muerte que la gente sigue, pero me pongo a pensar en lo que Jesús dijo acerca de la muerte. Y no solamente en lo que dijo, sino en lo que practicó. Y Dios, siendo en forma de hombre, dice que murió. Sí, fue crucificado y murió, y después tomó la autoridad sobre la muerte. Y la mayoría de algunas otras creencias hablan de la muerte, pero ninguno de esos dioses, por así decirlo, pagó el precio de esto. Así es. Ninguno de esos dioses ha pagado el precio. Algunos buscan solamente la gloria por encima de todas las cosas, pero ¿qué Dios se dedica a planear una vida eterna para el ser humano? Sí. Ninguno. Zula, ¿qué tanto poder, por así decirlo, te ha inyectado el poder recordar con agradecimiento a Efraín y cada una de las cosas que viviste junto con él? Mucho, Jorge. Eso ha sido muy importante. Darle gracias a Dios. Cuando recuerdo cosas bonitas, le doy gracias a Dios por todo lo que me permitió vivir con él, con mis hijas, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar y en nuestra vida ministerial. Mucha satisfacción Dios me permitió y no tengo más que estar agradecida por todo lo que el Señor me permitió. Sí. Qué bendición. Wow. Recuerdo que yo nunca había presenciado una ceremonia de acción de gracias como la que tuvo Efraín.
A pesar de que había tristeza por la partida, podía ver que había algo que caracterizaba ese momento. Todos coincidían en el hombre que era Efraín. Los términos, los conceptos, cómo lo describió cada persona que se paró al frente. A mí, en lo personal, quebró mi corazón por completo. Y muchas veces lo hemos platicado. Ya más de una vez hemos tocado un poco este tema. Pero creo que la vida de Efraín nos deja una meta que podemos alcanzar si queremos ser seguidores de Cristo. Wow. Lo ejemplifica de una manera tan clara su vida. Hablaste un poco acerca de la compañía, el compañerismo que la gente de la iglesia y seres queridos seguramente te ofrecieron. ¿Qué le recomendarías a las personas que tienen que dar un acompañamiento a aquellos que han perdido un familiar, para que ese acompañamiento sea exitoso? Porque a veces no somos los mejores acompañando. ¿Qué cosas fueron las que sumaron a que pudieras poco a poco levantarte y sentir el abrazo de parte de Dios a través de esas personas? La oración, Jorge, es muy importante. Yo lo que animo a todos los que quieran ir a consolar a alguien, oren para que esa persona realmente, los familiares dolientes, sientan el consuelo de Dios. La oración. No es necesario decir muchas cosas. Ahorita en este tiempo con la pandemia, con la contingencia, no podemos abrazar, pero que los dolientes se den cuenta que los estamos acompañando, aunque sea a la distancia, por medio de la oración. Mensajes donde les digamos: estoy orando por ti, estoy pidiendo que Dios te consuele. Eso es muy importante. Tu papá en un sermón compartía a la iglesia acerca de no estar únicamente en la temporada inmediata, sino permanecer. Sí, eso es importante. La comunidad de creyentes, o sea, es no solamente en las temporadas difíciles, también en las temporadas buenas, tener cercanía, hacer vida de iglesia es bien importante, ¿no? No solamente somos llamados a... La Biblia dice que Jesús tenía amigos, o sea, que él sabía mostrarse amigo. Entonces somos llamados a caminar con Jesús y a vivir, a imitarlo a Él, en ese sentido también. Y Jesús nos acompaña en los momentos difíciles y en los momentos de alegría. Entonces es importante comprender que las personas nos necesitan y necesitamos nosotros también la compañía y la edificación de la gente en todo tiempo, no solamente en un momento difícil, porque a veces pensamos que, bueno, ya pasó cierto tiempo y ya la persona está bien, y puede ser que lo difícil, ¿verdad?, venga en 6 meses después, o un año después, o 2 años después, ¿no? No siempre es únicamente los primeros 10 días o 15 días. Hay que acompañar a la gente toda una temporada. ¿Será, Zula, que ambas partes tienen que hacer esto un poco más fácil? ¿La persona también podría ayudar al que lo consuela expresando sus sentimientos? Porque a veces, como dice Arthur, damos por hecho, porque quizá la ves bien, la ves que siguió con su rutina, pero también es necesario que aquel que está pasando por el duelo y que quizá está estancado de una manera tormentosa, anuncie a sus pastores, a sus amigos cómo se encuentra. Y esto a lo mejor puede ser un poco más fácil y más llevadero. Mira, depende mucho del temperamento de las personas, Jorge, ¿sí? Por ejemplo, mi hija Paulina, a ella cuando le preguntan cómo estás, le gusta platicarlo. Y lo habla y lo dice porque su temperamento es sanguíneo. Pero para un melancólico como yo, es bien difícil expresar emociones delante de cualquier persona. Claro. Lo puedo hacer con la gente más allegada a mí, pero con alguien que apenas me saluda, no me siento muy cómoda que me pregunten cómo estás emocionalmente. Es difícil para mí abrir mi corazón con gente con la cual no tengo tanta cercanía. Entonces, por eso te digo, depende del temperamento. Pero con el hecho de que me manden mensajes y me digan, estoy orando por ti,
para que Dios te fortalezca. Eso es muy importante. Hay gente que a los 5 meses de muerte de mi esposo, la gente me sigue mandando mensajes diciéndome, estoy orando por ti, me mandan versículos bíblicos. Eso es muy reconfortante. No podemos darnos abrazos, o personas que no viven aquí en la ciudad o en el país y me envían mensajes así, eso reconforta mucho mi corazón. Sí. Y creo que cuando son personas cercanas, puedes entender el temperamento y saber que, pues, como los lenguajes del amor, se me vienen a la mente ahorita, ¿no? Sí. Hay personas que se sienten muy amadas cuando les abrazas, pero hay otras personas que únicamente necesitan que estés pasando tiempo con él. Sí. Y con eso más que Suficiente y complacidos. Y es el conocer a la persona, ¿no? Lleva mucho facilita las cosas. El hecho de poder acompañarlo, saber cómo es la persona, tú sabes, ¿no? Cómo poder consolarlo en alguna manera. Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Pues, ¿qué les parece si cerramos con algún consejo, una palabra de esperanza para las personas que están atravesando por una pérdida o por una enfermedad que a lo mejor los tiene al borde y bastante cercanos de este concepto de la muerte y el duelo? ¿Qué les dirías, amigo? Algo que haya en tu corazón. Sí, alza tus ojos. Alza tus ojos. Hay algo más grande que COVID y que una pandemia. Hay algo mayor. Hay algo más grande. Sé que suena difícil de mencionarlo, pero es mejor. O sea, hay algo más grande y mejor que incluso que esta vida. Así es. Entonces, me acuerdo que el salmista decía, mejor es tu presencia que la vida misma. Así es. Es difícil porque nosotros vivimos el aquí y ahora. O sea, eso es una preocupación muy grande. O sea, que la gente ahorita, sobre todo en este tiempo de cierto confinamiento y todo eso, estamos más pegados a las redes sociales y a los medios digitales y entretenidos en mil y un cosas, y no estamos involucrados en aquello que es verdaderamente importante, ¿sí? Entonces, la vida es en Cristo Jesús y es mucho mejor y mucho más grande, ¿no? Me quedo mucho con lo que mencionó Zula, de vivir para la gloria de Dios. Así es. De hacer todo para la gloria de Dios, hacer familia, hacer matrimonio, hacer iglesia, hacer podcast, hacer aún comer y disfrutar a los amigos, todo en la gloria de Dios y para su gloria. Así que animo a todos a esto. Sí, está bien que estemos, está bien, yo no voy a decir que las redes sociales o que todos medios digitales sean del diablo. No es así, pero nunca nos distraigamos del verdadero propósito de nuestra vida, ¿no? Amén. Sí, a mí me gustaría leer un versículo que está en Romanos 6, capítulo 6, versículo 13, dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Amén. Y creo que Pablo nos está llamando al pensar que Dios nos ha dado la oportunidad de una vida eterna, y que si nosotros estamos enfocados en eso y como decía Zula, preparándonos y pensando en que vamos a enfrentar la muerte, Dios nos da la oportunidad de disfrutar la vida aquí en la tierra también. Y creo que podemos hacerlo de una manera sana, podemos hacerlo de una manera en la que sabemos que vamos a dejar huella, vamos a dejar un legado, y que si pensamos y si tenemos la esperanza en que vamos a tener una vida nueva cuando después partamos de este mundo, pues es lo mejor, ¿no? Pablo dice, pues si vivimos para el Señor. Amén. Si morimos, muramos para el Señor. Así que si vivimos o morimos, del Señor somos. Dice. Sí, así entonces, acerquémonos a Jesús en este tiempo. Es difícil, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Zula. Bueno, me quedo con las palabras que dijo el Señor Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que aferrémonos a esa promesa. Muy bien.
Bueno, pues de esta manera terminamos este episodio 11 de la temporada número 2 de Dialéctica Podcast. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de estos minutos. Por favor, comparte este episodio. Estamos seguros que alguien va a poder ser bendecido al escuchar estas palabras. Y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que podemos y esperamos tus sugerencias para que puedas animarnos a invitar a alguien a la mesa y tocar algún tema en particular. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Adiós.